Bienvenidos al Lado Oscuro, un podcast donde hablaremos de sucesos paranormales, crímenes reales y asesinos seriales. Juntos, buscaremos respuesta a aquellos crímenes que nunca fueron resueltos o causaron histeria colectiva. Analizaremos evidencia y daremos un viaje al pasado para meternos en las mentes retorcidas de nuestros protagonistas. Nueva Orleans, 1918, una ciudad vibrante, llena de música, baile y vida nocturna, pero también un lugar donde la oscuridad se arrastraba entre las calles empedradas, donde un asesino sin rostro sembró el terror con cada golpe de su hacha. Lo llamaban el asesino del hacha y atacaba en la madrugada, irrumpiendo en hogares mientras sus víctimas dormían. No forzaba las puertas, simplemente las abría, como si la misma noche lo dejara pasar sin resistencia. Entre 1918 y 1919, este sádico criminal dejó un rastro de sangre y miedo. Sus víctimas eran golpeadas brutalmente con un hacha, pero lo más inquietante no era cómo mataba, sino las reglas que parecía seguir. Nunca robaba, nunca dejaba huellas y en una ocasión llegó a escribirle una carta a los periódicos con una amenaza que todavía resuena en la historia. Aquellos que toquen jazz mientras yo paso esta noche estarán a salvo. Esa noche, Nueva Orleans no durmió. Las calles se llenaron de música, las casas resonaban con trompetas y pianos, porque todos sabían que si la ciudad se sumía en silencio, alguien más moriría. El asesino del hacha desapareció tan misteriosamente como llegó. Nunca fue atrapado, nunca se supo quién era realmente, un fantasma que se esfumó entre las sombras de la historia, dejando tras de sí una pregunta que sigue sin respuesta: ¿quién era y por qué mataba? Yo soy Marcos García, tu guía en este viaje a través del Lado Oscuro, un podcast donde desenterramos los secretos más oscuros de los asesinos seriales que han acechado en las sombras de la historia. Hoy nos adentramos en el misterio del asesino del hacha de Nueva Orleans, un criminal que convirtió el jazz en la única salvación del miedo. In the heart of New Orleans, a city known for its vibrant jazz music and rich history, lurks a shadowy tale that's remained unsolved for over a century. Between 1918 and 1919, the streets of this lively city were haunted by a mysterious figure known as the Axeman. His reign of terror left an indelible mark on the city's psyche, and his story remains one of the most chilling unsolved mysteries in American history. Los crímenes iniciaban el 22 de mayo de 1918 en la residencia de los Mayo, en la esquina de Upper Line Street y Magnolia Street. El matrimonio compuesto por Joseph y Catherine Mayo descansa en su dormitorio, una de las habitaciones que forman parte de ese edificio, que a la vez sirve de vivienda, cumple las funciones de tienda de comestibles y bar. En algún momento de la noche, un intruso accede a la casa, empuñando una navaja de afeitar y un hacha que pertenece al propio Joseph. Este recibe un primer golpe en la cabeza, asestado con el arma, para a continuación ser degollado como su esposa. La hoja del hacha continúa su trabajo, destrozando el cráneo de ambos. 2 horas más tarde, los hermanos de Joseph, Jake y Andrew, que viven en el mismo edificio, acceden al dormitorio de la pareja al no saber de ellos y escuchar un sonido extraño. Entonces es cuando descubren los cuerpos del matrimonio Mayo, la mujer con un corte tan profundo que casi la han decapitado,
mientras el hombre, sorprendentemente, a pesar de las graves heridas, permanece con vida. Antes de que la policía llegara al domicilio, Joseph Mayo fallecía junto al cadáver de Catherine. La policía investigó el escenario, que no mostraba signos de robo, aunque habían accedido a la vivienda por una puerta trasera a la que le habían extraído minuciosamente un panel con la ayuda de un cincel de madera que se dejó en el lugar. Hallaron también en el cuarto de baño las prendas ensangrentadas del asesino, que debió limpiarse y mudarse de ropa tras el crimen. También se encontró el hacha en la bañera a medio limpiar, aunque todavía contenía rastros de sangre y cuero cabelludo de las víctimas. En el exterior se encontró un escrito hecho con tiza en una pared, sin mucho sentido, que decía: Señora Mayo se sentará esta noche al igual que la señora Toney. En el césped de la casa vecina se encontraba la navaja con la que les habían cortado el cuello. Andrew Mayo fue detenido como sospechoso porque la navaja había sido de su propiedad. Esto según Esteban Torre, un empleado de este que trabajaba en la barbería que tenía en Camp Street. Al parecer, un par de días antes había decidido deshacerse de esta porque tenía la cuchilla defectuosa. Además, la policía encontró extraño que estando en la casa en el momento del crimen no hubiera escuchado nada. A lo que él respondió que venía borracho tras una celebración, ya que al día siguiente se iba a enrolar en la armada. Al poco tiempo, Andrew fue absuelto. Un mes más tarde, el 27 de junio, el asesino volvió a atacar. En esta ocasión, en la tienda de comestibles de Louis Basemur, en la esquina de Durgeneus Street y la Harper Street, de madrugada, mientras dormía con su amante, Harriet Lowe, en una de las habitaciones traseras, fue asaltado por un hombre que se había apoderado de su hacha. Recibió un fuerte golpe en la sien derecha. Ella, un golpe en la oreja izquierda que le paralizaría el rostro. A eso de las 7 de la mañana, llegó el repartidor de pan, Johan Sanka, que al no encontrar ninguna puerta abierta, forzó una para poder entrar. En el interior, inconscientes con las caras bañadas en sangre, yacía la pareja de amantes, quienes fueron trasladados al hospital. Como en el caso anterior, el hacha se encontró en el baño y el intruso que los había agredido había accedido a través de un panel extraído a la puerta trasera. En esta ocasión, el detenido como sospechoso fue un antiguo empleado de Basemur, el afroamericano de 41 años, Louis Subicon, reforzado por una mala coartada y por la acusación de la mujer, que dijo que un mulato los había atacado, pero fue absuelto al no encontrarse pruebas contra él. Investigando la vivienda, se encontró una serie de correspondencia en alemán, yiddish y ruso perteneciente a Basemur, lo que hizo que las autoridades lo vigilaran de cerca al considerarlo un posible espía alemán. Además, fue detenido en agosto de 1918 al ser inculpado del ataque por Harriet, quien moriría en el Hospital de la Caridad el día 5 de ese mes por producirse un fallo durante la intervención quirúrgica para reconstruirle el rostro. Basemur pasó 9 meses en prisión hasta ser absuelto el 1 de mayo de 1918. El mismo día en el que fallecería Harriet Lowe, otro ataque se producía en Emira Street. Pasada la medianoche, Edward Snyder llegaba a la casa del trabajo. Al entrar al dormitorio, quedó paralizado. Su esposa Anna Snyder, de 28 años y embarazada de 8 meses, permanecía sobre la cama ensangrentada, con parte del cuero cabelludo arrancado y varios golpes en la cabeza. Al recuperar la conciencia ya en el hospital, indicó que no recordaba gran cosa, excepto una figura alta y oscura que estaba de pie sobre la cama y que fue la que la golpeó. Pero esta vez, a diferencia de casos anteriores, utilizó como herramienta del crimen una lámpara. 2 días más tarde, Ana dio a luz a una niña totalmente sana y como sospechoso se detuvo un exconvicto de nombre James Gleason. El último crimen del año 1918 se produjo el 8 de agosto,
Cuando Pauline y Mary Romano acudieron a la habitación de su tío, Joseph Romano, tras escuchar una serie de ruidos que las había despertado, la cabeza del anciano que vivía con ellas mostraba 2 heridas abiertas de donde emanaba la sangre de forma descontrolada. Lograron ver, según dieron testimonio a la policía, justo en el instante en el que huía, un hombre corpulento, con traje negro, piel oscura y con el rostro medio cubierto por el ala de un sombrero. Como en una estrategia de distracción, la casa había sido revuelta, pero nada fue sustraído del interior. El hacha empleada se abandonó en el patio trasero, en donde extrajeron el panel de la puerta para poder entrar, usando un cincel de madera. Joseph pudo, a pesar de las heridas, llegar hasta la ambulancia por su propio pie, pero falleció a los 2 días en el hospital. La ciudad fue presa de la histeria colectiva. Todo el mundo creía haber visto al psicópata merodeando alrededor de sus casas, e incluso había quienes escribían a la prensa denunciando que habían encontrado hachas ensangrentadas en su patio. Las familias hacían turnos para velarse los unos a los otros y evitar que aquel misterioso criminal les cortase la garganta mientras dormían. Cargaban escopetas, hacían rondas de vigilancia vecinal, y hubo varios casos en los que hallaron marcas de cincel en las puertas traseras de tiendas y viviendas, como si el hombre del hacha hubiera intentado entrar pero no pudo, o bien lo hizo y no encontró a nadie. Tras unos meses de paz, en donde la población se relajó al creer que el asesino, al que la prensa había bautizado como el hombre del hacha, se había esfumado, tal vez por haber abandonado la ciudad, por haber sido detenido, o por mayor suerte haber fallecido, se produjo un nuevo asesinato, en esta ocasión en Gretna, Luisiana, unos suburbios al otro lado del Mississippi, mucho más brutal que cualquiera de los anteriores al ser la víctima un bebé. El 10 de marzo de 1919, el tendero Lorlando Giordano había acudido a la casa de la familia Cortimiglia en la esquina de Jefferson Avenue y 2nd Street tras escuchar gritos provenientes de esta en plena noche. En la entrada, herida y desgarrada por el dolor, Rosie Cortimiglia sostenía a su hija muerta en brazos, asesinada a golpes de hacha. Charles, el marido, también herido por el atacante, permanecía en el suelo inconsciente. El procedimiento había sido el mismo que en los crímenes anteriores. Trasladados al Hospital de la Caridad, ella culpó del ataque a Giordano y a los hijos de este, Frank de 18 años. Fueron arrestados y condenado a cadena perpetua el padre y a ser ahorcado el hijo. A pesar de que era poco probable que ellos hubieran cometido el crimen, Lorlando tenía 69 años y problemas de salud que le hubieran impedido causar tales daños, y Frank era demasiado grande como para colarse por el hueco abierto en la puerta trasera. Pero el asesinato de la niña era imperdonable y nubló el juicio del jurado. Charles Cortimiglia hizo lo posible para evitar la detención y el juicio, exonerándolos de toda culpa, y esto desembocó en que se divorciara de su esposa por calumniar contra unos vecinos inocentes que solo habían querido ayudar. Finalmente, fueron puestos en libertad cuando la mujer confesó haber mentido, guiada solo por el odio y los celos hacia la familia Giordano. Luego de no encontrar respuestas y ver cómo la policía era incapaz de encontrar un culpable, los dedos acusadores apuntaban en todas direcciones. Se buscaba responsables, ya que nadie quería creer que el espíritu maligno, un don invisible, venido desde el infierno, como al poco tiempo se definiría el autor en una escalofriante carta enviada al periódico, sembrase el caos con la misma guadaña que empuña la muerte. La carta es obra de un poeta, demente eso sí, pero nadie le puede negar falta de ingenio y sobre todo de ritmo, un ritmo infernal, y la carta dice así: El infierno, 13 de marzo de 1919, estimado mortal de Nueva Orleans, nunca me han atrapado y nunca lo harán, nunca me han visto porque soy invisible, incluso como el éter que rodea tu tierra. No soy un ser humano, sino un espíritu y un demonio del infierno más caliente. Soy lo que los orleanos y su estúpida policía llaman el asesino del hacha. Cuando lo considere oportuno, vendré y reclamaré otras víctimas. Solo yo sé quiénes serán. No dejaré más pista que mi hacha ensangrentada,
manchada con sangre y sesos de aquel a quien he enviado abajo para hacerme compañía. Si lo desea, puede decirle a la policía que tenga cuidado de no irritarme. Por supuesto, soy un espíritu razonable. No me ofende la forma en la que han llevado a cabo sus investigaciones en el pasado. De hecho, han sido tan estúpidos que no solo me divierten a mí, sino a su majestad satánica, Francis Joseph. Pero diles que tengan cuidado, que no intenten descubrir lo que soy, porque sería mejor que nunca hubiese nacido que incurrir en la ira del asesino del hacha. No creo que haya necesidad de tal advertencia, porque estoy seguro de que la policía siempre me esquivará, como lo ha hecho en el pasado. Son sabios y saben cómo mantenerse alejados de todo daño. Sin duda, ustedes los orleanos me consideran un asesino de lo más horrible, lo que soy, pero podría ser mucho peor si quisiera. Si quisiera, podría visitar tu ciudad todas las noches, a voluntad. Podría matar a miles de tus mejores ciudadanos y los peores, porque estoy en estrecha relación con el ángel de la muerte. Ahora, para ser exactos, a las 12:15 hora terrestre del próximo martes por la noche, voy a pasar por Nueva Orleans. En mi infinita misericordia, les voy a hacer una pequeña propuesta, y aquí está. Soy muy aficionado a la música jazz, y juro por todos los demonios de las regiones inferiores que toda persona en cuyo hogar esté en pleno apogeo una banda de jazz en el momento que acabo de mencionar, si todo el mundo tiene una banda de jazz, entonces mucho mejor para ustedes. Una cosa es segura, y es que algunas de las personas que no se animen este martes por la noche en concreto, si es que las hay, recibirán el hacha. Bueno, como tengo frío y anhelo el calor de mi tártaro nativo, y ya es hora de que deje su hogar terrenal, cesaré mi discurso con la esperanza de que publiques esto para que te vaya bien. He sido, soy y seré el peor espíritu que jamás haya existido, ya sea real o en el reino de la fantasía. Atentamente, el asesino del hacha. A las 12:15 en punto del martes 18 de marzo, los residentes y juerguistas de Nueva Orleans tocaron jazz como nunca lo habían hecho. Los restaurantes, clubes y bares estaban llenos de clientes que sentían que sus vidas dependían de ello. Todos los músicos, con experiencia o no, fueron contratados. Cada vecino, amigo, miembro de la familia y extraños se reunieron alrededor de los tríos de jazz, bandas tocando con todo su corazón esa noche. Cada saxofón, trompeta, trombón, tambor, clarinete, violín y piano de la ciudad tarareaba una melodía solo para el oído enamorado del asesino del hacha. Y el melómano hachero cumplió su promesa, y no hubo muertes esa noche en Nueva Orleans. Pero la tranquilidad se vio interrumpida el 10 de agosto de 1919, cuando el tendero Steve Boca se despertó viendo un hombre de pie al frente de su cama, justo antes de recibir un golpe de hacha en la cabeza. Al volver en sí, sangrando salió a la calle hasta llegar a la casa de un vecino, Frank Genusa, en donde se desmayó. Casi un mes más tarde, el 3 de septiembre, Sarah Lumen, una joven de 19 años, fue hallada por sus vecinos en la cama, con un golpe en la cabeza y faltándole varios dientes. El agresor había accedido a la casa por una ventana abierta y el hacha se dejó en el jardín delantero. La última víctima, en este caso mortal, fue Mike Pipetone el 27 de octubre. Fue su esposa, Esther Albano, quien lo encontró en el dormitorio al escuchar unos ruidos en el interior. Ahí se encontró un hombre de gran tamaño golpeando a su marido con un hacha, la cual le había provocado heridas muy graves y dejó grandes chorros de sangre por paredes y techos. Al ser descubierto, el hombre simplemente huyó. Un año más tarde, en Los Ángeles, Joseph Mumfre, un ex convicto que fue puesto en libertad en 1919 y en 1918 tras una nueva condena y considerado sospechoso del crimen de Pepitone, fue tiroteado por la viuda de este. Pero ante la falta de informes sobre este incidente, se ha especulado que Joseph era en realidad un extorsionador y chantajista de la mafia italiana.
La policía consideró que los motivos del criminal podían estar relacionados directamente con la mafia o por un odio racial, al ser casi todas las víctimas italianos o italoamericanos, aunque también valoraron la posibilidad de que existiese un motivo sexual y que la agresión a hombres solo fuese algo secundario. Sin embargo, el detective retirado de origen italiano, John D'Antonio, tenía muy clara una cosa: el criminal podía tener mucho que ver con crímenes ocurridos entre 1911 y 1912 en otras zonas del país con modus operandi del mismo tipo. Y es que a principios del siglo pasado sucedieron una serie de escabrosos asesinatos con hacha en pequeñas ciudades por las que pasaba el ferrocarril. Los crímenes no resueltos hasta la fecha se adjudicaron a un misterioso hombre del tren. Incluso se barajó la posibilidad de más de un hachero, una especie de efecto bola de nieve sangrienta, cuyo máximo exponente fue el caso del asesino del hacha de Villisca, que acabó con todos los miembros de una familia. Entonces, ¿quién fue el asesino del hacha? ¿Por qué empezó a matar? Y sobre todo, ¿por qué dejó de hacerlo? El misterio está servido, el hacha afilada, pero la ciudad de Nueva Orleans, con sus festivos carnavales y sus calles bañadas de música, no olvida que el jazz, al igual que la muerte, es un ejercicio de improvisación y que, como dijo Miles Davis, el silencio es el más fuerte de todos los ruidos. The Axeman of New Orleans remains one of America's most enigmatic criminals. His motives, identity, and fate are all shrouded in mystery, but his legacy is undeniable. He is a testament to the city's resilience, a dark chapter in its storied history, and a haunting melody that will forever echo in the hearts of those who call New Orleans home. El asesino del hacha llegó como un susurro en la oscuridad y desapareció sin dejar rostro, nunca atrapado, nunca identificado. Un espectro que dejó un rastro de sangre y miedo en Nueva Orleans. Su carta, su macabra conexión con la música, su extraño código de quién debía vivir y quién debía morir, fue un juego, una advertencia, o simplemente la mente retorcida de alguien que sabía que jamás pagaría por sus crímenes. Lo cierto es que con el tiempo, su historia se convirtió en leyenda. Hoy, más de un siglo después, aún nos preguntamos, ¿quién era en realidad el hombre detrás del hacha? ¿Un loco suelto? ¿Un asesino calculador? ¿O un personaje envuelto en el misticismo de la ciudad más embrujada de los Estados Unidos? Tal vez nunca lo sabremos. Tal vez su sombra sigue ahí, entre los callejones de Nueva Orleans, escuchando, esperando, acechando en el silencio de la noche. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte para más relatos escalofriantes del lado oscuro. Deja tus comentarios y comparte con aquellos que, al igual que tú, sienten una fascinación por lo desconocido. Yo soy Marcos García y te espero en nuestro próximo encuentro en el lado oscuro, donde las historias nunca terminan y los ecos del pasado continúan resonando. Hasta entonces, manténganse seguros y recuerden que todos podemos esconder un lado oscuro.